y emprendedoras conectadas y esperamos de que esta sesión sea de mucho provecho. Esta sesión va a tratar sobre el tema de educación financiera y opciones de financiamiento para mujeres empresarias y emprendedoras. Vamos a presentar una base de datos o directorio de opciones de financiamiento que se había desarrollado en el marco de un programa conjunto de Naciones Unidas que se implementó por ONU Mujeres, OIT, FAO y PNUD, y financiado por el Fondo Conjunto de los ODS. Esta fue una iniciativa que concluyó hace un tiempo y quisiéramos darle más difusión a esta herramienta para que ustedes también la conozcan y puedan hacer uso de ella. Y vamos a presentar también, bueno, Natalia, quien va a ser la moderadora del día de hoy, va a presentar algunas consideraciones que deberían de tomar en cuenta al momento de tomar decisiones sobre opciones de financiamiento. Esta es una iniciativa organizada desde ONU Mujeres en colaboración con FIDEIMAS, con FODEMIPYME y con Sistema Banca para el Desarrollo. Y hoy además, al final, vamos a contar con presentaciones de estas tres instituciones. Vamos a tener a Margarita Fernández de FIDEIMAS, a Mauricio Arias de FODEMIPYMES y a Janet Fonseca del Sistema Banca para el Desarrollo, y ellos van a presentar desde sus organizaciones qué opciones de financiamiento también hay para mujeres empresarias y emprendedoras. Entonces, muchas gracias por unirse el día de hoy y esperamos de que esta sesión sea muy provechosa para ustedes. Gracias. Muchas gracias a Gabriela Mata de ONU Mujeres que nos realiza la introducción. Y bueno, vamos ya a entrar en materia. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar conversando un poquito. Sabemos que este primer tema no solo probablemente ustedes lo conocen, sino que lo viven en carne propia, pero vale la pena que lo podamos repasar, hablar un poquito de esas barreras de acceso que las mujeres emprendedoras y empresarias tenemos a la hora de pensar en oportunidades de financiamiento. Vamos también a conversar sobre algunos conceptos clave que deberíamos tener todas muy claras a la hora de tomar decisiones, a la hora de visualizar hacia dónde va mi negocio. Oportunidades de financiamiento para mujeres emprendedoras y empresarias, muy con base en esta base de datos que nos indicaba Gabriela hace un momento que existe y que es una herramienta que les vamos a compartir y que tiene un montón de información valiosísima para toda mujer, personas empresarias y emprendedoras. Y por último, entonces, la presentación de las instituciones que nos van a contar un poquito también como sobre ellas y su oferta en particular. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y vamos a empezar con el tema de barreras de acceso para las oportunidades de financiamiento que nos encontramos las mujeres. Aquí podemos ver algunos datos que yo creo que son sumamente interesantes de cuál es la realidad de nosotras las mujeres en relación, por ejemplo, con los bancos, con nuestra incorporación en el sistema bancario, ¿verdad? Vemos que 49% de las mujeres en América Latina y el Caribe tenemos una cuenta bancaria. Sin embargo, cuando ya vamos a ver algunos otros productos, cuando vamos a ver cuál es también como esos movimientos que hacemos a nivel bancario, nos damos cuenta que solamente un 10% tienen un crédito y solo un 11% tienen, digamos, como un mecanismo para el ahorro. Eso quiere decir que el hecho de que ya estemos bancarizadas de alguna manera, el hecho de que tengamos una cuenta, sea personal o sea, por ejemplo, del negocio, no necesariamente indica que ya estamos en ese nivel en el cual, por ejemplo, podemos optar por una fuente de financiamiento o por cualquier otro mecanismo que nos permita apoyarnos, apoyar a nuestro negocio y al crecimiento de este mismo. Y aunado a esto, 50%, más del 50% de las mujeres en América Latina y el Caribe no tienen ingresos propios o sus ingresos son menores a los del salario mínimo mensual, lo cual por supuesto genera todo un reto también como para esa estabilidad en la bancarización. Estos datos, esta información, lo que nos ayuda es a entender justamente por qué a nivel financiero y en otros temas también para desarrollar nuestros negocios encontramos, ¿verdad?, las mujeres barreras diferentes. Y como ustedes imaginarán, y como lo hemos hablado en otros momentos, en otros webinars, para quienes ya nos han acompañado, las desigualdades que existen, las brechas, los diferentes retos que enfrentamos las mujeres en los diferentes temas, eh, pues se dan, ¿verdad? Y hay grandes diferencias entre el acceso a las oportunidades que tenemos las mujeres y los hombres. Pero cuando hablamos en particular de economía, del sector financiero, estas brechas muchas veces se hacen más fuertes, estas desigualdades.
Socialmente, inclusive si preguntamos, nos damos cuenta de que hay una idea de que los temas de finanzas, que los temas económicos, los llamados temas duros, entre comillas, son temas que pensamos como masculinos, pensamos que es el hombre de la casa quien se encarga de esos temas, que los hombres tienen mayores habilidades de pronto para manejar las finanzas, para llevar todo esto, ¿verdad? Y por eso es que hemos sido como de alguna manera alejadas de estos temas. Y muchas veces inclusive a las mujeres nos genera temor hablar del tema de números, manejar mis finanzas, voy de pronto a pedir consejo porque siento que yo no tengo las suficientes herramientas o conocimiento, incluso cuando de pronto el negocio es mío y no hay nadie que tenga mayor información sobre ese negocio que yo, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante reconocer que este es un tema que no es un tema de hombres, es un tema tanto de hombres como mujeres, pero que nos enfrentaremos a barreras diferentes e ideas diferentes sociales sobre nuestras capacidades y el acceso que podemos tener a el tema financiero. Tenemos barreras que nos encontramos cuando queremos acceder a una institución financiera, a acceder, por ejemplo, a un crédito. Y estas barreras van desde asuntos que llamamos culturales, como por ejemplo, tener la experiencia de pronto de llegar a pedir un financiamiento y que me pregunten por mi pareja, por mi esposo, si el negocio es de mi esposo, si el negocio, mi esposo me ayuda, si mi esposo me lleva las cuentas, ¿verdad? A pesar de ser yo de pronto la experta específicamente en el negocio y en el manejo del mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas barreras vinculadas o relacionadas a esto de las creencias que las personas que nos atienden u otras personas también con las cuales tenemos alrededor tienen respecto a lo que podría o no tener una mujer o acceder o no una mujer. Tenemos también que las mujeres enfrentamos barreras relacionadas con algunas capacidades y habilidades. Justamente como se habla de que el tema financiero no es un tema de mujeres, muchas veces no hemos recibido toda la educación necesaria a nivel financiera, a nivel de salud financiera también, para poder tomar nuestras decisiones. A veces no nos hemos enfrentado a eso, a veces hemos tenido otros apoyos y no hemos tenido que tomar algunas de esas decisiones o desarrollar algunas estrategias al respecto. Entonces, eso nos juega muchas veces una mala pasada, por decirlo de alguna manera, a la hora de enfrentarnos a todo este mundo de lo financiero. Tenemos barreras que también están vinculadas a la situación económica diferente que tenemos las mujeres. Veíamos en el primer dato cómo muchas mujeres no tienen ningún ingreso o tienen ingresos realmente apenas por debajo inclusive del salario mínimo. Entonces, de pronto muchas veces esto hace que para potenciar mi negocio, o de hecho a veces hasta para iniciar mi negocio, tenga que o necesitar acceder a algún tipo de crédito, algún tipo de pues, digamos, servicio financiero, ¿verdad? De la oferta financiera, sin que de pronto a veces tenga los respaldos, por ejemplo, para poder optar por ese crédito, sin que no tenga, digamos, un récord también crediticio que me respalde, ¿verdad? Entonces, es la situación económica general a la cual la mujer se ve expuesta, las mujeres no se expuestas en muchos ámbitos, que es diferenciada a las de los hombres, tienden a ser también una barrera. Tenemos también barreras institucionales, ¿verdad? De pronto, muchas veces las instituciones bancarias o de financiamiento no han comprendido cómo hay diferentes realidades para las mujeres y para los hombres y se diseñan ofertas o se diseñan productos que son estándar sin entender que de pronto las mujeres necesitaríamos un abordaje distinto, una tasa diferente, un acompañamiento distinto, ¿verdad? Entonces, esas barreras que muchas veces en la comunicación con esas instituciones financieras tenemos también dificultan que podamos tener acceso a las diferentes opciones de financiamiento. Barreras también en otros servicios, como les decía, de pronto yo no solo necesito un crédito, necesito también asesoría para poder llevar mi negocio con el mayor punto de equilibrio posible, para poder potenciar, para buscar cómo invertir, para tomar decisiones y no siempre tenemos también esa red o ese capital, digamos, también social del cual nos podemos apoyar o podemos echar mano. Y muchas veces también barreras que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con la saturación de pronto de algunos de los sectores en los que nos encontramos, de pronto con la competencia, de pronto con la posibilidad de oferta financiera que me pueda dar o no una institución. Entonces, en términos generales, debido a esas creencias que como sociedad tenemos diferenciadas sobre hombres y sobre mujeres, las mujeres experimentamos por lo general mayores consecuencias y mayores retos y estas barreras para poder acercarnos al mundo de lo financiero y sobre todo para obtener
alguna opción, por ejemplo, de financiamiento. Y sé que de pronto no es muy agradable empezar con algo como esto, porque lo que pensamos es, uy, es que esos son los retos, eso es todo lo que tenemos por delante, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre digo en todas las sesiones, la información es poder y poder reconocer que esas barreras están ahí y que necesitamos como sociedad y también como personas ver cómo las podemos ir rompiendo es fundamental para poder tomar también las decisiones lo más informadas posibles. Pero como por supuesto no todo es negativo, quiero contarles también que diversos estudios han mostrado cómo las mujeres tenemos una capacidad no solo enorme para llevar los temas financieros, sino también que somos buenas pagadoras, que somos buenas ahorradoras, ¿verdad? Entonces, tenemos las mujeres la capacidad de generar ingresos, ¿verdad? Y recursos propios con nuestro trabajo. Las mujeres tendemos a ahorrar más a mediano y largo plazo, sobre todo, por ejemplo, para compromisos que tienen que ver con vivienda. Las mujeres somos mejores pagadoras, pagamos más puntual, tenemos menos mora, tenemos mejor manejo de las chequeras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Toda esta responsabilidad que de alguna manera demuestra que tenemos las mujeres puede ser y está siendo un punto muy importante para que el sistema financiero nos vuelva a ver el sistema bancario diferente, ¿verdad? Que diga, ah, ok, estas mujeres de pronto han tenido todas estas barreras, no han estado accediendo, nosotros no hemos diseñado las cosas más específicamente para sus necesidades, pero las mujeres están demostrando que tienen una capacidad de manejar créditos, de manejar opciones de financiamiento, de ser puntuales y de aprovechar todos esos recursos para hacer crecer sus negocios. Entonces, creo que eso es realmente muy, muy positivo porque nos coloca en muy buen lugar para quedar ahí enfrente de las instituciones financieras y en un proceso que irá poco a poco aperturando más opciones para nosotros. Perdón, nada más para verificar, ¿me están escuchando? Que veo que se me quedó la imagen congelada. Sí, te escuchamos, Nati. Ah, Adelante. ok, perfecto. Sí, es que se me quedó la imagen, pero cualquier cosa me avisa. Ah, espera que no me está dejando pasar la diapositiva. Creo que lo que se me pegó fue como la pantalla. Sí, sí está pasando, Nati. Sí, ay, verán que a mí no, me indican en cuál diapositiva estamos, por favor. En la que estás hablando sobre que las mujeres somos las mejores pagadoras. Ah, Bueno, parece que Natalia está teniendo unos problemas técnicos, entonces démosle unos minutos y ya retomamos la capacitación. Cualquier consulta, saben que nos la pueden hacer por medio de lo que dice preguntas y respuestas en la parte baja de la pantalla. Y aprovechamos esta parte también para responder a sus preguntas. Y aprovechar Gloriana, que hay dos nombres repetidos mientras ingresa Nati. Muchas gracias. Sí, pueden ver, sus nombres deberían aparecerle en la pantalla al lado. Usted debería salir de primera. Si ve que su nombre es el de otra persona, por favor nos lo indican para apoyarlas con el cambio de nombre. Esto a veces pasa cuando se comparten enlaces o también lo pueden cambiar ustedes mismas. Se posicionan sobre el nombre, sobre el primer nombre y ponen la flecha más. Y ahí dice cambiar de nombre, es la opción y pueden anotar el nombre de ustedes para que por favor aparezcan en las listas de participación. Muchas gracias. ah, todavía no puedo poner el video por si acaso. Voy a ir compartiendo mientras que ya tengo habilitado el video, todavía no,
pero ahí me escuchan. Entonces, mientras que se habilita el video, voy a seguir hablando para no invertir más tiempo en eso. Bueno, les contaba entonces cómo tenemos buenas noticias, ¿verdad? Las mujeres tenemos un perfil importante que va a ser cada vez más valorado por esas instituciones y eso probablemente nos va pues, a abrir diferentes y más puertas a nivel de sistema financiero. Bien, ahí ya me están viendo. Vimos muy en resumen las barreras porque como decía al inicio, sabemos que esto es algo que ustedes viven en carne propia y que han experimentado, entonces no es lo más importante para el día de hoy. Quisiera contarles algunos conceptos muy importantes que tenemos que tener siempre muy presentes para la toma de decisiones de nuestro negocio. Un primer concepto es el tema de salud financiera, ¿verdad? Y si bien hoy no es el énfasis en lo que vamos a hablar, este es un tema muy importante porque muchas veces la toma de decisiones que realizamos en relación a si debería optar por un crédito, por alguna fuente de financiamiento, ¿verdad? Si estoy en el punto correcto para hacerlo, si realmente esto me va a generar un beneficio para mi negocio o no, ese tipo de decisiones parten de tener un negocio con una adecuada salud financiera. Esa salud financiera va a ser tal y como suena y como sería nuestra salud física y mental, un bienestar, una estabilidad en el tema económico específicamente para nosotras, para nuestros negocios también. Y sobre todo vean que tiene que ver con la capacidad de poder manejar los diferentes aspectos de la vida. ¿Y cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, la capacidad de ahorro que tengo, que es un tema fundamental, por ejemplo, para cuando hablamos de financiamiento específicamente, ¿verdad? ¿Qué tanta capacidad tengo yo para ahorrar, para hacer frente a una eventual fuente de financiamiento y si hubiese alguna eventualidad? ¿Cuál es esa capacidad que tengo también para ingresar más de lo que gasto y sobre todo para llevar ese conteo y ese análisis constantemente que me permita saber si estoy en ese punto de equilibrio adecuado? Implica también, como les decía hace un momento, tener la capacidad para saber en qué momento es adecuado o no, o es por lo menos en el menor riesgo posible endeudarme. ¿Cómo puedo afrontar imprevistos que ocurran económicos por materiales, por pandemia, por cualquier, ya hemos experimentado sobre todo en los últimos años como cualquier crisis muchas veces mundial o en los países o inclusive a veces hasta familiar puede impactar nuestro negocio y debemos estar preparadas para ello, de forma en que podamos tomar decisiones financieras más libres, ¿verdad? O más desde esa libertad, más adecuadas y que sobre todo nos ayudan a cubrir, por supuesto, nuestras necesidades sin que muramos en el intento, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez que pensemos en financiamiento, tengamos muy de la mano este concepto de salud financiera y preguntémonos qué tanto esta decisión que estoy tomando realmente va a aportar a mi salud financiera, a mi estabilidad y a mi bienestar. Y creo que esa es una pregunta realmente muy valiosa que deberíamos hacernos en cualquier toma de decisiones, pero por lo menos de financiamiento, que es lo que tenemos para el día de hoy principalmente. Otra cosa muy importante es que todo lo que tiene que ver con el manejo financiero y las opciones también que muchas veces tengamos de financiamiento para poder potenciar, iniciar, hacer crecer, posicionar nuestros negocios, son estrategias que al final permiten un objetivo que es casi que el objetivo de este webinar específicamente, que es ir logrando el empoderamiento económico de nosotras las mujeres. Muchas veces cuando escuchamos la palabra empoderamiento nos imaginamos a una mujer fuerte que pueda alzar peso, ¿verdad? Y cosas similares, pero para este tema en particular a lo que nos referimos es al impacto que tiene, no solo en la vida de esa mujer empresaria o emprendedora, sino de su familia, de su comunidad, de su país e inclusive del mundo, el impacto que puede tener cuando una mujer tiene la capacidad de generar sus propios ingresos, de distribuir esos ingresos, de contar, digamos, con un negocio que permita obtener, cubrir todas sus necesidades y también aportar a la sociedad. Y este empoderamiento, que las mujeres tengamos empoderamiento económico, tiene o genera tres cosas muy importantes, se basa en tres cosas muy importantes. Una, que es la capacidad de poder transformar nuestras propias vidas, comunidades y sociedades, como les decía hace un momento. Hay estudios que lo que dicen es que las mujeres tendemos a reinvertir la mayoría, a veces hasta de nuestros ingresos, en salud, en nutrición, ¿verdad? En cuestiones en las cuales otras personas se ven beneficiadas y eso hace que haya un mayor estado de bienestar para las personas. Versus, por ejemplo, los estudios que nos dicen los hombres tienden a los ingresos que reciben, más que todo gastarlos en bienes de consumo para sí mismos, ¿verdad? Y ese dinero no se distribuye tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel comunitario. Entonces,
Que las mujeres tengamos más acceso al dinero y podamos tener esa libertad financiera y esta salud y esa estabilidad financiera también nos permite transformar nuestras vidas y las de otras personas. Implica también que vamos a poder participar de manera justa en los diferentes mercados, en los diferentes lugares en los que nos desarrollemos. Implica que yo puedo acceder a un crédito en igualdad de condiciones que, por ejemplo, un hombre, pero reconociendo cuáles son las diferencias históricas que tenemos las mujeres, e implica también ese impacto que les decía, esa redistribución y esa generación de mayor bienestar para todas las personas. Entonces también hablar de estos temas es hablar de empoderamiento económico de las mujeres y es hablar de una estrategia que no solo va a ser de bienestar para nosotras, sino que realmente va a generar un bienestar mucho más colectivo. Y por eso es que trabajamos estos temas en este espacio. Vamos a ver unas definiciones que son más sencillas. Ahora en la base de datos que vamos a ver tendremos acceso y les voy a mostrar cómo podemos ver otras definiciones y conocer, pero quiero contarles esta muy brevemente porque son importantes. La primera es la definición de emprendimiento, que es esta primera fase de una actividad que puede emprender una persona, ¿verdad? Es el momento en el cual de pronto no estamos todavía formalizadas a nivel de negocio o no es un negocio, digamos, todavía tan consolidado, sino que está en una primera fase con las primeras actividades y a eso es a lo que le llamamos emprendimiento. Y cada una puede ir haciendo ahí su chequeo de, bueno, entonces mi negocio actualmente está en una etapa de emprendimiento y de pronto no es todavía una empresa o un negocio más formal. Hablaremos de una pyme que es, mi pyme, que es micro, pequeña, mediana empresa, ¿verdad? Que va a tener que ver justamente con el tamaño, ¿verdad? De la operación de ese negocio que ya está en marcha, ¿verdad? Y todo esto lo digo porque ustedes verán cuando vean la base de datos que de pronto hay opciones de financiamiento que dependen del tamaño de la organización, depende del nivel de formalidad que tienen, entonces por eso repasamos un poquito estos conceptos. Y también hablamos del concepto de crédito, que es así en muy sencillo, cuando una persona, una institución, una organización le da dinero a otra persona o a otra organización o a otro negocio con la condición de que en cierto tiempo se devuelva ese dinero y normalmente se establece un monto adicional que son como intereses o demás sobre ese dinero que ha sido prestado, ¿verdad? Y hoy cuando hablamos de fuentes de financiamiento, de pronto no necesariamente todas son como un crédito, por eso hacemos la definición de crédito específicamente. Un financiamiento entonces propiamente va a ser un aporte económico que se da a una institución, a una persona, a un negocio de manera reembolsable o de manera no reembolsable. Y cuando hablamos de no reembolsable es como una donación y aquí tenemos la diferencia. Ustedes van a ver que ahora que vemos la base de datos hay una oferta, ¿verdad? Como muy grande de opciones de financiamiento que podemos tener las empresarias, emprendedoras y algunas de ellas, y va a depender un poco de la etapa en que mi negocio también se encuentre, pueden ser reembolsables, que es como nos dice en pantalla, un recurso financiero que de pronto vamos a recibir y que yo tengo que pagarlo de vuelta, ¿verdad? Y también, como el crédito es un ejemplo de esto, yo tengo que pagar el monto total de lo que me han dado y probablemente un monto por intereses también, que va a variar obviamente, depende de la institución. Pero cuando ustedes van y le cuentan, es que hay un fondo no reembolsable, es que hay un dinero no reembolsable y demás, este es un recurso financiero que la persona recibe y que no lo tiene que pagar de vuelta. Por eso es que se dice que es como una donación. Bueno, entonces en este proyecto le vamos a dar X monto no reembolsable a estas empresas para que empiecen a repuntar, por decirlo así, o para que arranquen. Entonces, si esos fueron 200.000 colones, 200.000 colones que eventualmente esa empresaria o esa emprendedora no tiene que pagar, sino que fue un apoyo que dieron para una etapa particular de su negocio. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden mucho esa diferencia. Reembolsable, me toca reembolsar, me toca devolver. No reembolsable, no me toca devolver y no me toca pagar intereses. En la mayoría de los casos, funciona como una donación. Y también en algún momento cuando hablamos de financiamiento podemos escuchar un término llamado garantías. Y esa garantía es, digamos, como una estrategia que la institución o la persona, inclusive que nos va a prestar o que nos va a dar el dinero, va a utilizar para poder reducir los riesgos de prestarme ese dinero, ¿verdad? Entonces es como decir, yo pongo a respaldar este dinero que me dieron
por medio de una garantía específicamente. Y podremos hablar, por ejemplo, a veces de garantías prendarias, que son, como lo podemos ver en la última parte, un carro, una maquinaria, un equipo, digamos como objetos que nosotros podemos poner en garantía, de decir, yo le pago y si yo no le pagara, lo que responde es este bien, ¿verdad? O podríamos encontrar a veces garantías que son hipotecarias, que ya tienen que ver con que lo que está respaldando un crédito es un terreno, es una casa, ¿verdad? Ya vamos un poco más allá. Algunas fuentes de financiamiento nos van a pedir garantías de este tipo. A veces de pronto lo que nos van a pedir es una persona fiadora, a veces nos van a pedir una serie de requisitos. Va a variar, por supuesto, muchísimo, depende de la entidad, del tipo de financiamiento que estemos buscando, pero por lo menos para que tengamos estas ideas clave. Un financiamiento es diferente a un crédito, ¿verdad? Porque ya vimos que hay financiamientos que son no reembolsables. Habrán fondos reembolsables que tengo que devolver el dinero, no reembolsables que no lo debo devolver. Y en muchas oportunidades me pueden pedir una garantía para respaldar el crédito que me están dando. Entonces hay un resumen de estos conceptos que hemos estado viendo. Pueden ir tomando nota, recuerden que van a tener la presentación y también la base de datos donde muchos de estos conceptos y otros más van a estar y ustedes los van a poder consultar por ahí. Entonces ahora veremos cómo utilizaremos esa base de datos. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que hay, digamos, como algunas categorizaciones sobre cómo es el nivel de madurez de una micro, pequeña empresa, ¿verdad? Hablamos que una empresa puede tener o puede estar en una etapa de gestación, que es tal cual como cuando hay una mujer gestante, una persona gestante, ¿verdad? Donde el negocio en particular lo que tiene es, bueno, hay una idea de ese negocio, pero todavía no sé muy bien cuál es el modelo de este negocio, cómo vamos a operar, de qué forma vamos a vender, cómo quién es nuestra clientela, por cuáles canales nos vamos a comunicar, etcétera. Todas esas decisiones de cómo llevar el negocio todavía no están, sino apenas una idea de esto me interesa, quiero ir probando, de pronto me gustaría involucrarme en esta área, pero apenas está casi que como en el huevito concibiéndose la idea de ese negocio. Hay una segunda etapa, que es la etapa de inicio, en la cual ya hay una mayor claridad de, ok, el tipo de negocio que yo tengo es de alimentos, por ejemplo, y estoy dando ya los primeros pasos para generar mis primeros bienes o servicios. Entonces, yo sé que lo que quiero es un negocio de alimentos y al inicio lo que voy a empezar a hacer es hacer pruebas para hacer conservas en mi casa. Entonces, sé que tengo que ir comprando los diferentes ingredientes, probando la receta, dándole de probar a otras personas. Entonces, estoy haciendo apenas los primeros pasos para generar ese producto que van a ser, por ejemplo, las conservas. Existe la etapa de desarrollo en la cual el negocio ya tiene mayor conciencia, ¿verdad? De, ok, esto es, este soy yo como negocio, esta es mi clientela potencial, esta es la gente a la cual yo le podría vender. De pronto estamos ya comercializando, pero digamos de una forma como más sencilla. A lo mejor en la casa puse un rótulo afuera donde dice se venden conservas, ¿verdad? Y me hice de pronto una lista de WhatsApp y por WhatsApp les estoy ofreciendo a gente conocida y de pronto abrí un Facebook y por ahí algo estoy poniendo, pero apenas como conversando con algunas personas para empezar a mover el producto, por decirlo de alguna manera. Y todavía también pensando en, bueno, probablemente yo debería formalizarme, estas son cosas que debería ir como avanzando. Y una etapa de madurez en la cual ya el negocio tiene una clientela consolidada, ¿verdad? De algún tipo, alguno de esos diferentes perfiles que mapeó, ya hay una clientela que es de manera, digamos, de pronto recurrente, ya tiene más clara cuál es la estructura de su negocio, tiene una estructura también de esa organización, sea que es unipersonal o sea que ya hay inclusive algunas personas que colaboran de una manera u otra, hasta en transporte o en la cocinada o en cualquier otra cosa, ¿verdad? Y que eso le va brindando pues mayor estabilidad y sobre todo sostenibilidad financiera. Es importantísimo que ustedes ahorita puedan identificar ahí en sus mentes en qué etapa se encuentra el negocio de ustedes, porque de eso va a depender un poco también qué tipo de fuentes de financiamiento yo puedo optar. A veces estoy en una etapa de gestación y quisiera ir al banco y que me den un crédito. Y eso no es realista, porque si yo misma no tengo clara la estructura de mi negocio, ese modelo no está claro, ir a vender eso y de pronto ni siquiera sé muy bien cuál es la relación entre mis ingresos y mis gastos, no voy a obtener un crédito. Entonces es importante identificar dónde estoy para saber cuáles opciones son más pertinentes o más adecuadas específicamente para mi negocio. ¿De acuerdo?
Y vamos justamente entonces a hablar, ya a entrar en materia de las oportunidades de financiamiento que las mujeres empresarias y emprendedoras podamos tener. Y van a ver que vamos a empezar con algunas cosas básicas de preguntas que a mí me encantaría y nos encantaría a todas las personas que estamos acá que nos hagamos, porque esta es una toma de decisión realmente importante. Estamos hablando de un compromiso importante, independientemente del monto, demás, deber un dinero o tener que buscar un dinero en algún lugar es algo que por lo general nos genera a veces hasta inseguridades, angustias, temores. Entonces, si es una decisión tan importante, hay que tomarlo lo más informado y lo más conscientes también posibles de qué es lo mejor que puedo hacer para mi negocio. A veces cuando necesitamos dinero, por la razón que sea que se necesite dinero, pensamos específicamente que de pronto un crédito en un banco de los más conocidos es la primera opción que se me viene a la mente y voy a buscar eso. Pero lo cierto es que hay diferentes formas o diferentes fuentes de las cuales las personas obtenemos dinero. Por ejemplo, antes de pedir un crédito, yo podría establecerme un plan de ahorro y decir, bueno, si yo lo que quiero es comprar una máquina, tal vez en vez de ir a pedir el crédito, voy a ponerme de meta hacer tantas ventas y en esas ventas voy a destinar una parte, un porcentaje de esas ventas para ahorro y ya yo sé que en 5 meses me puedo comprar la máquina, por poner un ejemplo. Entonces, hay una manera también previa, a veces antes de llegar al financiamiento, de poder obtener o resolver algunas de las necesidades que tenemos. En ocasiones, y también, bueno, dentro de todos los retos que esto podría generar, podemos obtener un préstamo, pero de pronto de una persona familiar o de una persona amiga que de pronto tenga condiciones muchísimo más accesibles a las que me pueda dar una institución financiera o de pronto inclusive que a veces es casi como, por ejemplo, sin intereses, solamente en cierto plazo devuélvame el monto que le presté, ¿verdad? Entonces esa es otra fuente que sí es confiable y que si tenemos la relación para hacerlo podemos echar mano a esto. Podemos también ir específicamente a instituciones financieras que nos brinden una fuente de financiamiento, un crédito o demás para poder cumplir el objetivo que tenemos, pero también existen instituciones que no son financieras necesariamente. A veces son organizaciones que apoyan a mujeres, que apoyan a personas emprendedoras y lanzan sobre todo esto que les digo, fondos que de pronto no son reembolsables o que de pronto tienen fórmulas también para hacer crédito, aunque no sean una institución financiera, y que facilite y de pronto tenga condiciones que puedan ser óptimas para mi negocio. O también de pronto podríamos encontrar a personas socias o personas inversoras que quieran o que puedan inyectarle capital a nuestro negocio. Entonces a lo mejor yo tengo mi negocio de las conservas y a Gloriana le parece una idea maravillosa y Gloriana tiene un dinero por ahí y me dice asociémonos. O yo quiero invertir en su negocio para potenciarlo y luego lograr tal cosa, ¿verdad? Entonces muchas veces en eso pues tenemos que lograr un acuerdo de relación, pero probablemente no es específicamente como un crédito donde yo tengo que devolver o tengo que pagar intereses. Entonces, tengamos esto siempre en mente, existen diferentes opciones para obtener dinero y podemos ir descartando según algunas preguntas que nos podemos hacer, como por ejemplo estas. ¿Cuánto dinero necesito? Si yo necesito mucho dinero y no tengo una persona familiar y no tengo una persona inversora y no me da tiempo de ahorrar porque necesito todo ese dinero para comprar una máquina clave para desarrollar mi producto, no me puedo esperar al ahorro, no tengo nadie más informal, por decirlo así, o más cercano que me preste, bueno, probablemente eso haga que tenga que ir a una institución de pronto financiera, ¿verdad? O alguna institución no financiera que también me dé una opción de un crédito. ¿Cuándo lo necesito? También es importantísimo que me lo pregunte. A veces nos llaman, muchas veces sobre todo como para temas de crédito personal, pero bueno, sabemos que muchas empresarias y emprendedoras no tienen un crédito de su negocio, sino personal. Nos llaman y nos dicen, tiene preaprobado tanto, tiene la opción de obtener un crédito de tal. Y muchas veces en ese momento decimos, ay, ahí hay plata, la voy a usar para tal cosa. Sí, claro, y de pronto en ese momento no tengo una necesidad tan urgente para decir me voy a meter, digamos, como en un crédito para usar la oportunidad, por así decirlo. Entonces, ¿cuándo necesito yo ese dinero? Lo necesito. Y esa es la siguiente pregunta, ¿para qué lo necesito? Para un tema estratégico, de verdad que mi negocio no puede continuar por esto o sin esto, o lo necesito porque de otra manera mi negocio no va a repuntar o de pronto simplemente se dio la oportunidad y casi que tengo que buscar en qué lo gasto, ¿verdad? Que lamentablemente muchas veces por la poca educación financiera que en general las personas tenemos, cometemos ese tipo de error, ¿verdad? Aprovechamos la oportunidad y no sabemos ni siquiera casi que para qué, es dinero que se nos fuga muy fácilmente entre las manos, entre los dedos prácticamente, y luego nos quedamos con esa deuda.
¿Cuál es mi capacidad de pago? Eso es súper importante, ¿verdad? Realmente yo puedo asumir esa cuota. Es realista que con la cantidad de ventas que yo tengo o los ingresos que pueda generar, puedo cumplirla. Si en algún momento bajan las ventas y tengo que cubrir esa cuota, ¿qué se me va a quedar ahí descuidado? Todas esas preguntas tenemos que hacernos. ¿Cuál es el nivel de madurez de mi negocio? Como les decía, ¿en cuál de esas etapas está para ver a qué cosas realista acceder? Y también para casos de pronto de créditos más grandes, ¿cuáles garantías yo tengo? Ah, mira, por allá tengo una tierrita que yo podría poner a disposición, bueno, como garantía, o hay un carro en la casa, o hay, ¿verdad? Si es que las tengo, y si no, entonces, ¿cuáles opciones de financiamiento no me piden ningún tipo de garantía? O por lo menos de estas, para poder, digamos, como identificar qué es lo que mejor me puede funcionar. Otras preguntas súper importantes. Si yo pido un crédito para invertir, ¿esa inversión me va a dar fruto? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que, como les digo, yo voy a hacer un crédito para comprar una máquina en la cual voy a producir más rápido que lo que estoy produciendo de manera manual. Ok, ya yo me senté a tener clarísimo cuánto me produce esa máquina, si yo tengo la capacidad de vender todo lo que esa máquina me produce, porque imagínense que la máquina me produzca 100 al día, no sé, camisas, lo que sea que yo voy a vender, 100 al día, pero resulta cuando yo me voy a ver mis ventas, yo vendo 10 al día. Y entonces, ¿qué hago con esas 90? Ya tengo una estrategia para colocar esas 90 en otro lado, porque entonces voy a estar pagando un crédito sobre una máquina que utilicé como inversión para mi negocio y no estoy sacando el jugo a esa máquina, no estoy vendiendo más y tengo un gasto extra, ¿verdad? Entonces, siempre que sea para invertir y de pronto para hacer crecer mi negocio, tengo que tener muy claro de si esa inversión me va a dar los frutos esperados para cubrir ese crédito y también para hacer crecer mi negocio, ¿verdad? Porque de pronto pedirlo solo para cubrir el crédito quedó básicamente igual. Otra pregunta importantísima que siempre vamos a recordarnos hacer, ¿mis finanzas personales y las de mi negocio están separadas? ¿O tengo todo más o menos mezclado? A veces ni siquiera, o eso es lo ideal, pero a veces, aunque no tenga dos cuentas, por lo menos que yo lleve en un cuadernito, en un Excel, en la manera que lo lleve, este dinero es de tanto, aquí hice un movimiento de tanto, el movimiento fue el negocio, aquí pagué tal cosa, esta luz es de la casa, pero de aquí le agarro un pedacito para el negocio. Todo eso tenerlo muy claro para que yo tenga la información más concreta y más realista sobre lo que realmente está generando mi negocio y no, y eso me puede hacer tomar la decisión. ¿En cuál moneda tengo que obtener el crédito? Esta es una respuesta un poco bastante sencilla. Si mis ingresos son en colones, mi crédito debe ser en colones, ¿verdad? Muchas veces nos ofrecen algún tipo de financiamiento de pronto en dólares, pero si yo nunca en mi vida veo pasar un dólar en mi negocio ni en mis finanzas personales, eso puede ser una trampa muy grande porque con las fluctuaciones y demás puedo terminar perdiendo mucho dinero. Entonces la recomendación siempre es en la moneda en que usted tenga sus ingresos, es la moneda en la cual eventualmente podría adquirir un financiamiento. Y esta pregunta creo que ya que te respondí en la diapositiva anterior. ¿Tengo que tomar el crédito solo porque me llaman y me dicen que ahí está la opción? No. Tomar un crédito es una decisión muy seria. Tiene que llevar un gran proceso de análisis, de pensamiento, de revisión de nuestros datos, de nuestro flujo, de nuestros ingresos y demás, para tener claridad de si es el mejor momento, si es la mejor opción y tengo la capacidad para hacerlo y sobre todo si me va a ayudar al crecimiento de mi negocio o si va a ser de pronto más bien un dolor de cabeza durante el proceso. Y es importante también en ese proceso de prepararme para saber si pedir una opción de financiamiento o no, que pueda hacer yo como este análisis de esto es lo que ingreso, esto es lo que gasto, esto es lo que queda. Aquí me da para pagar una cuota y para ahorrar y para cuidar si en algún momento no tengo estos mismos ingresos que pueda cubrir esa cuota. Sí me da, excelente. No me da, a lo mejor esa opción de financiamiento no es la mejor para usted. ¿Cuál es el flujo de mis ingresos y qué tan variables son? ¿A qué nos referimos con esto? Si yo tengo ventas fuertísimas en febrero por ser el 14 de febrero, el Día del Amor, y en el Día de la Madre, y en el Día del Padre, y en Navidad, y en fechas tales, pero en el resto de los meses realmente vendo muy poco, yo tengo que tomar en consideración que la cuota para ese financiamiento siempre va a ser la misma y que el banco no me va a decir, ¿cómo le fue con ventas este mes? ¿No vendió? Ah, bueno, entonces bajemos la cuota. No, eso es algo que siempre va a estar. Entonces tengo que tener muy claro como una proyección de
cuáles son mis ingresos durante el año, durante los meses, qué tanto en cualquier momento yo voy a poder hacer frente o no a esa cuota específica, digamos, que tendría que pagar. Importantísimo tener cuidado con las tarjetas de crédito porque son, digamos, como a veces se utilizan como fuentes de financiamiento, pero sus tasas de intereses son realmente muy altas y entonces si en algún momento tenemos un retraso o demás, puede salirnos muy costoso, entonces no es la mejor recomendación y si la van a tener, poder tener un manejo lo más limpio y lo más adecuado posible de esa tarjeta para que no se vayan a ahogar con esos altos intereses. Y sobre todo que siempre nos dediquemos tiempo para investigar y para comparar cuáles son esas diferentes opciones que yo tengo y ver cuál es la que mejor me funciona. Y eso es un trabajo importante, pero vale la pena para que después no tomemos una decisión como en caliente, como se dice popularmente, ¿verdad? No es porque me ofrecieron, voy a agarrar ese. Y a lo mejor en otro lado había una opción de financiamiento mejor en condiciones y yo por pensar rápido no la tomé. Y aquí les muestro un ejemplo, una tablita de una publicación de ONU Mujeres, de un documento de ONU Mujeres, donde dice, esto es algo que usted puede hacer, por ejemplo, para comparar. Entonces usted viene y pone aquí en la izquierda el plazo, qué comisiones le cobran, cuál es la tasa de interés, si va a poner una prima, cuál es la cuota, toda la información sobre ese financiamiento. Y aquí arriba pone, bueno, institución 1, banco no sé cuánto, institución 2, cooperativa no sé cuál, institución 3, tal cosa. Y ustedes van colocando y ahí pueden ir viendo, mira, aquí tengo una cuota de, bueno, eso está en dólares, pero digamos $92 es la cuota. Entonces yo podría decir, no, esa, de fijo porque es la cuota menor. Pero a lo mejor cuando yo me voy a ver en otros criterios, ya ese no necesariamente es la mejor opción. De pronto puedo ver al final cuándo terminaría pagando, un montón más. La comisión, ¿verdad? Esta, por ejemplo, tiene una cuota baja y, por ejemplo, vean aquí hay una comisión de 1% en la tercera línea, que es la más baja de las tres, una comisión en dólares que también es la más baja, pero de pronto cuando veo los meses, veo que son 72 versus 60, o sea, 12 meses más, medio año, medio año más, no, perdón, 12 meses, un año más, voy a estar pagando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me compensa eso con la cuota? Entonces, toda esa decisión yo la tengo que tomar muy informada, preguntando toda la información, haciendo ojalá un cuadrito como este, decir, ahora sí, ¿cuál es la mejor de las opciones? No siempre la cuota más baja, que podría sonarme lo más atractivo, va a ser por lo que yo me tengo que decantar, aunque a veces va a depender muchísimo de mi realidad financiera en ese momento. Si yo ahorita no puedo tener una cuota más alta, puedo decir, bueno, no importa, pago por más tiempo, pero necesito una cuota más baja. Y así vamos tomando las decisiones lo más informadas posibles. Pero vean que lo más informadas posible tiene como dos vías. Una, pedirle a las instituciones o a las personas que sepan de esto que nos den la información, pero la otra es que yo tenga muy clara la información de mi negocio. ¿Cuáles son mis números? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis posibilidades? De nuevo, mi capacidad de pago, los riesgos que estoy asumiendo. Cuando tengo todo ese conocimiento muy claro de mi negocio, ir a entender lo que otras instituciones me proponen e ir a tomar la mejor decisión, les aseguro que va a ser muchísimo, muchísimo más sencillo. Entonces, ojalá que lo podamos probar. Y por último, para esta parte, lo que les decía, la etapa de madurez en que está mi negocio es una decisión fundamental para ver, o es una variable o un asunto fundamental que yo tengo que tener en cuenta para tomar la decisión. Cuando un negocio está en etapa de gestación, iniciando, que es lo que decíamos, apenas casi que la idea, la forma de financiar mi proyecto debería ser con recursos propios, quiere decir, mira, yo tenía por ahí tanto ahorrado, entonces lo voy a agarrar para empezar mi negocio, o con alguna cosa que se llama capital semilla. Hay muchos fondos o recursos no reembolsables, que recuerden que son aquellos que yo no tengo que devolver, que se les llaman capital semilla, que algunas instituciones lanzan para apoyar justamente a esos negocios que apenas están empezando y potenciarlos. Entonces, esos son casi que dos tipos de opciones de financiamiento. Mis propios recursos, ahorro, mi propio dinero, o digamos, si ya yo tengo un trabajo remunerado y de ese trabajo remunerado voy a financiar mi negocio o un capital semilla. Cuando estoy en etapa de inicio inicio/desarrollo, que es cuando estoy ya como cocinando un poquito más la idea, empezando a hacer las primeras pruebas de mis productos o servicios y demás,
ya yo podría, por ejemplo, optar por buscar algún inversionista, por ejemplo, esto como inversiones, ángeles, ¿verdad? Inversiones son personas que llegan a invertir en su negocio, ¿verdad? Como que creen y quieren potenciar ese negocio y que no va a ser como en calidad de préstamo, sino eso en calidad de inversión, en calidad de sociedad o demás, ¿verdad? Y podríamos optar también por algunos recursos, de nuevo, no reembolsables. Vean que en esta etapa tampoco se recomienda que yo vaya a una fuente de financiamiento ya como un crédito o demás, sino cuestiones donde casi que sea invertir a alguien más o de mis propios recursos o algo donde yo no tenga que devolver el dinero, sino que sea como una donación. Ya para las etapas de crecimiento, madurez y hacia madurez y la etapa de madurez propiamente, que es cuando ya yo tengo cierto nivel de clientela, cuando ya me voy posicionando, cuando ya voy teniendo una estructura más clara de mi negocio y de cómo operar y demás, ya yo puedo pensar a recurrir a préstamos de entidades públicas, de entidades privadas también, ¿verdad? Y a diferentes otras formas de financiamiento que ya se adapten más y que probablemente dentro de sus requisitos me van a pedir que yo tenga cierto nivel de estabilidad dentro de mi organización, cierto nivel de formalidad, ¿verdad? Cierto tiempo de estar operando, etcétera, para poder demostrar que realmente puedo hacer frente a ese crédito en particular. Entonces, vean cómo hay muchísimas cosas, muchísima información que tenemos que recabar y sobre todo un buen rato que nos tenemos que sentar para analizar cuáles son mis posibilidades, dónde estoy como negocio, dónde estoy como persona y que pueda tomar esas decisiones lo más claras posible de lo que realmente permita potenciar mi negocio. Ahora, diciendo eso, como les comentábamos al inicio, les voy a mostrar una base de datos de fuentes de financiamiento que se creó para mujeres empresarias y emprendedoras. Como nos decía Gabriela al inicio, este es un producto del Programa Conjunto de Naciones Unidas que se financió con un fondo de conjunto de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que fue implementado este proyecto para la generación de esta base de datos por ONU Mujeres, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, y también con el apoyo institucional de, una de esas instituciones está representada de alguna manera el día de hoy, del IMAS, del INAMU y del MEIC. Entonces, este es un esfuerzo realmente muy, muy importante y muy valioso. Recuerden que ustedes van a tener esta información. Es un recurso muy importante en el cual, cuando la puedan ver, van a tener a mano las diferentes opciones de financiamiento según el tipo de negocio que ustedes tengan. Estoy aquí abriendo, regálenme un segundo, ya les voy a mostrar la base porque ahora que se me colapsó la computadora se me cerró y se me había olvidado abrirlo. Esta, para que vayan teniendo contexto, es una base de datos que ustedes necesitan tener acceso a Excel en una computadora, idealmente por la cantidad de información que es. Podrían ustedes acceder a esa base de datos y de manera muy sencilla, como vamos a ver, van a poder ir accediendo a diferentes botones en los cuales pueden decir, bueno, yo quiero buscar una fuente de financiamiento que sea dirigida solo a mujeres empresarias. Entonces ya ahí, si yo soy un hombre empresario, quedo descartado, por decirlo de alguna manera. O yo quiero una opción de financiamiento que sea solo no reembolsable, porque en este momento yo no tengo la posibilidad de devolver dinero de absolutamente nada, entonces necesito que sea no reembolsable, ¿verdad? Entonces puedo hacer ese tipo, por decirlo así, de filtros y voy a encontrar ahí información muy valiosa sobre qué tipo de requisitos me piden, cuáles son hasta el contacto, qué tipo de pronto de organización o a qué tipo de organización se le da ese tipo de financiamiento. Entonces ahí tienen, es un esfuerzo buenísimo porque está el resumen de todo el trabajo, de a veces de ese trabajo más como de carpintería que tendríamos que hacer las personas para obtener la información. Entonces ya aquí la estoy compartiendo, tal vez una de las personas que sí tiene audio del equipo me indica si ya se ve, por favor. Sí, sí se está viendo. Sí, sí, se Perfecto, ve. excelente, muchas gracias. Vean, ustedes van a tener este Solo está un Excel. poco pequeñito. Ajá, ya voy a ir ampliando. Muchísimas gracias, doña Margarita. Van a tener este Excel y cada una de las, digamos, como lineecitas que están como en anaranjado son botones que las van a llevar a otro lugar. ¿Qué podemos encontrar en esta base de datos? Como vemos aquí en la izquierda, consultas de un glosario de términos. Entonces, ahora que vimos qué es emprendimiento, qué es crédito, qué es una pyme y demás,
yo puedo acceder a esa información. Entonces aquí el glosario, toco el botón anaranjado y ven que me lleva a otro lugar y aquí yo puedo seleccionar términos. Tengo todas estas definiciones. Ah, ¿qué es esto? Una institución microfinanciera. Mira, nunca había escuchado qué es eso. Toco ahí y ahí me sale la definición. Que una institución microfinanciera es una organización que presta montos menores y que normalmente se le da a población con menores ingresos. Entonces, aquí hay una serie de términos, de definiciones que son muy importantes que todas conozcamos para entender también mucho mejor la base de datos. Entonces, mi recomendación es que empiecen por leerse ojalá todos los términos y entenderlos de la mejor manera para trabajarlos. Entonces, en esta parte van a tener los términos. Vean que aquí en esta parte donde estoy señalando dice devolver a la página principal, entonces voy a tocar ahí para que volvamos. Ahí estamos otra vez donde iniciamos. Ya yo vi todo el glosario, ya me sé todos los términos, estoy afiladísima con eso. Quiero ir a ver los tipos de servicios financieros que hay. Entonces me voy otra vez al botón anaranjado y aquí lo que se va a desplegar ya es una lista de todas las opciones de financiamiento que puedan haber. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. En la parte de arriba dice tipo de servicio, dice ambos, pero las opciones son, como les decía, no reembolsables, reembolsables, que recordemos son los que implican deuda, o los dos. Digamos que yo voy a ver los que implican deuda. Y como pueden ver ahí, se abre una lista grandísima de diferentes instituciones que me pueden brindar un financiamiento. ¿Qué información tengo? ¿Cómo se llama la organización? ¿Cómo se llama el programa o el producto que tienen para ofrecer? ¿Qué tipo de organización es? ¿Es un banco? ¿Es una microfinanciera? ¿Es una cooperativa? ¿Qué es? ¿Cuál es el teléfono? ¿A un correo al que pueden escribir para pedir información? El sitio web en la mayoría, si es que cuentan con ese. Si tienen un Facebook, si tienen un Instagram o algo de eso también va a aparecer. ¿Dónde está la oficina principal? ¿En cuál provincia? ¿Verdad? Que eso también nos puede hacer filtro para quienes no somos de San José, que a veces todo está muy centralizado. A nivel de cantón también, ¿dónde está? Si cubre, por ejemplo, personas de todo el país o si de pronto es una institución que solo cubre a cierta región o solo cierta provincia, eso también lo voy a saber. ¿Qué tipo de empresa atienden? Ah, bueno, entonces esta primera, si yo soy una micro o una pequeña empresa, puedo aplicar. Pero en esta otra abajo, no importa el tamaño de la empresa, puede aplicar, ¿verdad? Si atiende a MIPYMES, a micro o pequeñas empresas que estén formalizadas o no formalizadas, y aquí dicen ambas. Ah, bueno, entonces, aunque yo no esté formalizada, aquí me pueden atender por lo menos para entender qué opciones tengo, ¿verdad? ¿Para qué tipo de nivel de madurez de una organización se recomienda, verdad, este financiamiento? Entonces, si yo ya veo de una vez aquí desarrollo y madurez y yo apenas estoy en la idea, pues probablemente esta no es una opción para mí. Podría investigar, pero es muy probable que no. Aquí ya nos adelantan trabajo. Si se centra en un sector específico, ¿verdad? Por ejemplo, o qué tipo de ser, ¿verdad? Eso, ah, mi negocio es de agricultura. Ah, bueno, entonces aquí, o este es todo, no importa si lo mío es costura, si lo mío es jalea, si lo mío es lo que sea, podría de pronto entrar ahí. ¿Qué tipo de servicios dan? Porque recuerden que las instituciones no siempre solo me prestan dinero, a veces me ayudan porque me dan capacitación, a veces me dan asesoría, acompañamiento y demás. Entonces, eso es importante también para poder usar otros servicios. Aquí hay una categoría que nos dice si tiene esa institución o esa organización específicamente servicios dirigidos a mujeres. Pueden tener para pymes, pueden tener buenas condiciones, pero en este caso algunos sí y algunos no pueden ser específicos para mujeres. ¿Cuánto más o menos tardan en esa organización o esa institución para tramitar, verdad, un crédito y demás? Y ahí tenemos como los tiempos y hay aquí una parte inicial de cuáles son como aquellos requisitos iniciales de nuevo que podrían pedir para ver el acceso o no a un financiamiento. Entonces vean la cantidad de información tan valiosa que está resumida en este documento y que ustedes ya pueden con calma cuando lo tengan entrar. Esos serán los reembolsables. Después pueden buscar los no reembolsables, todos son los que no tengan que devolver dinero, que ahí tenemos, etcétera. Recuerden, por ahí le damos devolver. Y aquí en particular es la misma base de datos, estos dos últimos, solo que aquí si quieren entrar a ver solo los que se dirigen a mujeres empresarias, emprendedoras, tocan acá. Y los que se dirigen a MIPYMES, o sea, que no se dirigen a empresas grandes, sino solo a micro, pequeñas y medianas empresas, pueden tocar acá. Las va a dirigir a la misma base de datos. Entonces, esto que está aquí en realidad tiene que ver un poco como con la información que está detrás de esto que ya les mostré en esa columna, entonces pueden basarse principalmente en esta parte
Pero eso, invitarles a explorar, ¿verdad? Si ustedes no manejan muy bien Excel o no manejan muy bien una computadora, pidan apoyo, inclusive, ¿verdad? Ver si se puede imprimir parte de este material. La idea es que ustedes tengan ahí muy claro y que puedan jugar pensando en si tengo una necesidad y ya me hice todas las preguntas que vimos hoy que hay que hacerse antes de optar por una opción de financiamiento, y si tengo claro que sí, para decidir cuál es la mejor opción, puedo ir, o cuáles opciones tengo, puedo ir explorando esta base de datos. Entonces, recordarles que les vamos a compartir esta base de datos para que ustedes puedan jugar con ella, ¿verdad? Analizar un poco la información y tomar las decisiones más informadas posibles. Bien, vuelvo a la presentación. Yo voy a quedar por acá porque ya se ha cumplido mi tiempo para contarles estas cosas, dejarles nada más esta parte antes de ir a lo siguiente. Por favor, tomemos las decisiones con calma, con información, con conciencia, ¿verdad? Recuerden, los temas económicos, financieros son también temas de mujeres. Entonces, tomémoslos en nuestras manos y empecemos a tomar las decisiones que potencien más nuestro bienestar y el de nuestro negocio. Y entonces, como nos dijeron al inicio, vamos a pasar a las presentaciones de Fideimas, donde vamos a escuchar a doña Margarita Fernández, de FODEMIPYME, donde vamos a escuchar a Mauricio Arias, y de Sistema Banca para el Desarrollo, donde vamos a escuchar a doña Janet Fonseca. Entonces, les damos ya la palabra para que podamos escuchar las opciones que estas instituciones en particular tienen para nosotras. Nada más aquí comparto, ¿verdad? La presentación. Correcto, aquí yo acabo de dejar de compartir. Nada más me decís sí. Uh-huh. Sí la vemos. Ahí la vemos, pero no en pantalla completa todavía. ¿Ahora? Todavía no. Ahí estamos viendo además la diapositiva 5, por si acaso. Pero vamos a ver aquí. ¿Dónde le pongo aquí la? Abajo, donde hay como al lado del menos, donde uno, abajo completamente, donde uno le regula el tamaño, hay como una pizarrita, por decirlo así, como una pantalla. En esa podemos verlo completo. En la parte inferior derecha de PowerPoint, digamos, a la par del menos, que es donde está la barrita del Zoom. Es que aquí no lo veo. Vamos a ver. Abajo, doña Margarita, dice notas y luego hay como 1, 2, 3 figuras. Es la cuarta, la que está al lado del menos. Voy a borrarlo de aquí y voy a quitarle. Espérate. Voy a ponerle stop y lo vuelvo a hacer. Ok, vamos a ver. Uno está acostumbrado en el Zoom, ¿verdad? Uh-huh. En el Teams. Y aquí, ahí sí ya la ven, pero no la ven en modo presentación. No, exacto. Tal vez si usted se va allá arriba, en donde está el menú, donde dice presentación con diapositivas. Ajá. Y ahí dice desde el principio, la primera opción de la izquierda. Ajá, desde el principio. Ajá, vamos a ver si. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo sé y vi la lista del interés que muchas de ustedes están teniendo. Y primero felicitar a Natalia por la excelente presentación y aunque no está en el mundo de las finanzas, digamos, de los prestadores de crédito, lo hizo muy bien en darle todos esos tips que son tan necesarios para la toma de decisiones de un crédito. Muchas de las que ya vi en la lista conocen un poquito de Fideimas, pero las que no, Fideimas es un programa de Limas que nació en el marco de la ley de mujeres en condición de pobreza, la 7769. Entonces, esa ley lo que está permitiendo es que mujeres empresarias y emprendedoras pudieran acceder a recursos de las instituciones financieras. Pero cuando nace este programa, muchas de ellas tienen dificultades. Y veo ahí había visto ahí en el chat que una señora, doña Amalia, indica, pero ¿qué hago yo si no tengo garantías que ofrecer principalmente a los bancos, ¿verdad? Para que me presten. Y Fideimas viene a cumplir ese propósito de ayudar a todas aquellas mujeres que los bancos o instituciones financieras piden
garantías y no las pueden presentar. Entonces, Fideimas viene a cumplir ese papel de garantía para que los intermediarios financieros pudieran otorgarle los créditos. Entonces, esta ley establece esos mecanismos ágiles de apoyo para lograr que sus emprendimientos crezcan y realmente se dé una inserción laboral y productiva. Entonces, para nosotros como IMAS es importante que nosotros cumplamos el propósito de la ley de mejorarle la calidad de vida a ustedes y a sus familias. Dentro de los beneficios que tienen esas mujeres y familias, tenemos lo que les indicaba, ¿verdad? Facilitar el otorgamiento de créditos con tasas de interés favorables. Ahora vamos a ver cada uno, el financiamiento de garantías adicionales y subsidiarias y sobre todo la prestación de los servicios de apoyo y que tiene que ver todo el tema de capacitación, asistencia técnica y lograr algunas opciones de comercialización de sus negocios. Entonces vamos a ver el primero, que es el otorgamiento de garantías, pero antes vamos a ver quiénes son los beneficiarios y qué requisitos deben cumplir. Cuando estamos hablando de mujeres individuales, estamos hablando de aquellas mujeres que no están organizadas todavía en una asociación, en una cooperativa, sino que de manera individual, como trabajador independiente, logra emprender un negocio. Cuando Fideimas entra a esta etapa, y yo creo que Natalia lo especificó bien claro, en esta etapa, cuando nosotros estamos pensando en una opción de crédito, estamos pensando en aquel negocio que ya genera ingresos, que ya genera ventas, que ya tiene algunos registros, aunque sea de la manera más tradicional, ¿verdad? No necesariamente que tenga una contabilidad formal, pero sí ya lleva registros. Y entonces esas mujeres de manera individual podrían calificar, digamos, para lograr la garantía que ofrece Fideimas ante la institución financiera que le quiera prestar. Pero antes de eso, las mujeres que llegan a Fideimas tienen que calificar con la ficha de información social del IMAS. Aquí estamos hablando con Fideimas en un segmento de población que tiene algunas carencias, como llama el IMAS, que todavía no le permiten, digamos, a la familia salir adelante. Y esto es porque en el tema de crédito hay las opciones que le va a presentar las demás compañeros, digamos, podrían entrar si no entran con Fideimas, porque Fideimas sí tiene que estar calificados y estar registrados en Cinerube. Y ese es el primer requisito que tenemos nosotros para poder que más mujeres puedan optar por la opción de financiamiento, y ahora vemos las condiciones favorables o diferenciadas que tiene el programa. El otro requisito es tener el historial crediticio limpio. ¿Qué significa eso? De que si yo atiendo a una mujer porque tiene una necesidad, necesita capital de trabajo o necesita comprarse algún equipo, y yo le puedo indicar claramente si ella tiene algunas deudas, ¿verdad? Atrasadas. Si tiene algunas deudas atrasadas, nada hago yo con referirlo a un banco o a una organización y la vayan a devolver porque tiene alguna mancha. Hay opciones, digamos, de limpieza de esas manchas, como por ejemplo las que tienen manchas en el Goyo, en casas comerciales, en el ICE, son muy fáciles de limpiar. Pero cuando ya tiene juicios pendientes, ¿verdad? Y está en un estado ahí delicado judicialmente, difícilmente los bancos puedan prestarle. Entonces, para nosotros lo ponemos como requisito, aunque no somos los prestadores de los créditos, pero sí los bancos le van a solicitar que ese récord crediticio esté limpio. Después de mostrar mediante un plan de negocios que el proyecto que realiza es viable, es decir, que demuestre efectivamente que tiene ventas, que está en marcha, que tiene más de 6 meses de estar operando, que el negocio le da una rentabilidad, una capacidad de pago de aquella cuota por un préstamo que está solicitando, y que, como lo dijo también Natalia, ¿verdad? Es muy importante las preguntas que ustedes tienen que hacerse a la hora de pensar en optar por una opción de un crédito. Entonces, para nosotros como Fideimas, estos son los requisitos indispensables cuando nosotros estamos ante un promotor de Fideimas. Ustedes, como en cualquier parte del país,
y un promotor le va a hacer una entrevista donde ustedes tienen que demostrar toda esta información que efectivamente pudieran ingresar al programa. Pero también nosotros de manera grupal podemos atender a grupos de mujeres que están legalmente constituidas. Entonces también si ustedes son parte de una organización, también podemos analizarle la solicitud. Entonces, volviendo al tema de los beneficios, ¿verdad? Entonces, lo que da Fideimas son garantías. ¿Qué significa, digamos, cuando uno habla de otorgamiento de garantías en el programa? Algo muy sencillo como decir que Fideimas va a ser su fiador ante la institución financiera, ¿verdad? Cuando uno se presenta a un banco y pide un préstamo, lo primero que le va a preguntar el banco es, ¿y qué me va a dar usted en garantía? Yo veo que su negocio es viable, que usted genera los ingresos necesarios para poder darle una cuota y decir que usted todos los meses va a pagar, pero el banco, como lo dijo Natalia, también tiene que respaldar ese riesgo que en caso de que usted no le funciona el negocio, ¿verdad? Tiene algunas dificultades, lo vimos mucho en el tema de la pandemia, ¿verdad? Que mucha gente se dejó de dar ventas. Entonces, el banco necesita una garantía. Por eso es que es muy común en las instituciones financieras que a veces piensen en bienes como vehículos, como propiedades, o como el vecino que me sirve de fiador, o como yo si fuera asalariado, el mismo salario podría cubrir el préstamo. Entonces, a veces, y esto es muy común, ¿verdad? Que, digamos, las mujeres que llegan a Fideimas porque no tienen ninguna de esas garantías. Entonces, ahí es donde juega un papel importante Fideimas, es que nosotros podemos otorgarle la garantía a la institución donde ustedes piden el préstamo para que les otorguen el recurso y pueden invertirlo en sus negocios. Entonces, eso es lo que llamamos otorgamiento de garantías. Nosotros servimos de fiador ante la institución financiera para que le preste. Entonces, ¿qué está permitiendo, digamos, en estos momentos? Fideimas está permitiendo el acceso al crédito a todas aquellas ideas productivas que tienen las mujeres porque no tiene garantías. Entonces, si no tiene la garantía de Fideimas, a veces difícilmente le puedan prestar, a no ser que tenga un récord ahí en una institución financiera que le dan lo que ellos llaman el autoevaluado, pero eso es más difícil. Y también este beneficio está permitiendo que más mujeres tengan capital de trabajo y herramientas para tener en su negocio. Pero también Fideimas tiene un beneficio que se llama subsidio de tasa de interés. Esto quiere decir que usted va a pagar menos intereses de los que le pudiera cobrar el banco si usted va solita al banco. Si usted va solita al banco, y lo hago así de manera coloquial, si usted va solita al banco a pedir un préstamo y a lo mejor usted tiene un fiador que le fíe el préstamo o tiene algún vehículo que pueda ofrecer en garantía, le puede hacer que le cobre una tasa de interés de tasa básica pasiva, por ejemplo, más 3 puntos y puede ser que le llegue al 8%. Pero si usted llegó a Fideimas porque no tenía garantías, usted podría recibir 3 puntos menos de la tasa de interés. Eso quiere decir que usted pagaría el 5%, poniendo el ejemplo que puse, el 5% de tasa de interés anual. O sea, que sería una tasa más baja de préstamo que usted recibiría. ¿Por qué? Porque el fideicomiso, o sea, Fideimas, le paga al banco ese diferencial de tasa de interés que usted deja de pagar y pagaría solo una tasa mucho más reducida de la que podría prestarle un banco si usted no lleva la garantía de Fideimas. Y el otro beneficio es el otorgamiento de servicios de apoyo, que ahí ya estamos hablando capacitación, al inicio de que usted arranca con el préstamo, el mismo desarrollo del préstamo o la consolidación del negocio. Usted siempre va a estar con capacitación. Después nosotros lo que hacemos con esos servicios de apoyo es tratar de mejorarle las habilidades empresariales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos todos los años una oferta de capacitación, ya sea financiada con recursos de Fideimas o financiada con otras instituciones como lo hemos venido trabajando con mujeres, con el INA o el INAMA, otras capacitaciones
que no necesariamente son pagadas con recursos del fideicomiso. Y el otro beneficio son el acceso a espacios de comercialización. Y ahí ponemos de ejemplo la plataforma de comercio electrónico hecho por mujeres, que muchas de las mujeres, ya tenemos más de 80 mujeres que están en la plataforma y ahí venden sus productos. Pero también nosotros en otros espacios de comercialización hemos dado, y es la participación en ferias y sobre todo vincular los productos artesanales en las tiendas libres del aeropuerto. Entonces, digamos, son opciones de comercialización que, como pueden ver ustedes, Fideimas no solo llega a otorgar, a facilitarles el crédito como instituciones financieras, sino también buscarle opciones de comercialización para sus productos. ¿Cuáles son los canales, digamos, para acceder a esos beneficios de Fideimas? Nosotros tenemos una red de promotores Fideimas destacados en las regiones de todo el país. Entonces, ese promotor es el que la va a atender donde se ubique usted, y en la página web de Fideimas, fideimas.cr, ahí usted encontrará el nombre de los promotores, a dónde están destacados y los teléfonos para que usted haga contacto, e inclusive en la página de Fideimas usted puede ingresar la solicitud y le llegará al correo de cada uno de los promotores para que les atiendan. También otro de los canales es que tenemos encadenamiento con otros programas interinstitucionales. Entonces, en programas como el INAM o las oficinas inclusive del Ministerio de Agricultura, ahí, o las municipalidades, ahí ustedes pueden encontrar la información del programa. También hacemos charlas informativas, ¿verdad? En las diferentes regiones. Si usted pertenece a la unidad local, qué sé yo, de Goigochea, de aquí de San José, entonces usted puede preguntar cuándo son las charlas informativas para que usted pueda participar y conozca más del programa. Y ahí de una vez queda encadenado con alguna de las instituciones financieras que tiene el programa. También en espacios de capacitación como el que estamos hoy, ¿verdad? Ustedes pueden recibir información del programa y también a través de referencias interinstitucionales o las ferias. Entonces, estos son los canales que nosotros tenemos donde usted puede encontrar la información de Fideimas. Creo que fui muy rápido, ¿verdad? Ya para terminar, el documento que ustedes necesitan de nosotros para que lleguen a un banco y puedan analizarle la solicitud de crédito se llama FOGA. Ustedes no pueden ir a un banco a que les haga un estudio del crédito y con garantía de Fideimas si no llevan la FOGA. Pero la FOGA se consigue, digamos, en las reuniones que propician los promotores o que ustedes se acercan a las unidades locales de IMAS. Yo creo que por el momento esa sería mi presentación. No sé si van a dar el espacio de preguntas o si nos contactan directamente a nosotros. Muchas gracias, doña Margarita, por su presentación. Vamos a recopilar las preguntas que tenemos en el chat, pero no las vamos a atender específicamente en esta sesión por temas de tiempo, pero les podemos dejar también los contactos de ustedes para que puedan preguntarles cualquier cosita adicional. Gracias entonces a doña Margarita Fernández. Creo que cumplí con el tiempo, ¿verdad? Vamos súper bien, excelente. Yo fui la que me pasé un poquito al inicio, pero con este traspié de la computadora y demás, pero vamos muy bien. Vamos entonces, gracias doña Margarita, a escuchar a Mauricio Arias, quien viene por parte de FODEMIPYMES del Banco Popular, para que nos regale sus minutos de presentación. Entonces, adelante Mauricio. Muy buenas tardes. Vamos a proyectar un segundito, por favor. Puedes cambiarle el nombre, Sí, eso estaba viendo. Por favor, si le cambiamos. Ya le cambio. Me dicen si por ahí está ya la presentación. Le vemos, pero todavía no en pantalla completa. Creo que ahí está cargando porque veo un círculo cargando en el medio. Ya le indicamos. Creo que por ahí está en pantalla completa. Correcto, ahora sí, ya la tenemos en pantalla completa. Adelante, don Mauricio. Bueno, darle a todas y todos muy buenas tardes. Agradecerle pues la invitación y felicitarles de antemano por
el excelente tema que se ha desarrollado esta tarde en función de brindar, pues, accesibilidad y educación financiera, a un grupo importantísimo para la generación de desarrollo económico como son las mujeres, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? El Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Somos un ente creado por una ley especial. Nacemos en el Banco Popular en el año 2002 como una respuesta a una necesidad del sector empresarial y productivo, y se gestiona por medio de una unidad técnica que dicha ley está creado para tal fin, y tenemos un objetivo, creo que es lo que nos tiene por acá, pues desarrollar y fortalecer el sector empresarial, el sector micro, pequeño y mediano. Principalmente nos orientamos que ese desarrollo y ese fortalecimiento pues generen empresas más competitivas, empresas que puedan salir adelante, generar ingresos y en fin, propiciar beneficio económico para sus dueños y sus dueños. ¿Cuál es el modelo de gestión que tiene el FODEMIPYME pues para cumplir su objetivo? Hemos creado un modelo en donde tenemos 3 pilares sumamente importantes para las empresarias, como lo es el financiamiento reembolsable, o los créditos, tal como lo explicaron en el inicio de webinar. Los fondos no reembolsables, o lo que utilizamos para dar acompañamiento y seguimiento a ese microempresario o a esa microempresaria. Y el modelo de avales y garantías, muy explicado muy bien por la señora Margarita Fernández. Es un modelo muy similar, donde el FODEMIPYME también, por medio de su red de operadores, pues avala esas solicitudes que las MIPYMES realicen en las entidades financieras. Esos 3 elementos pues son los que tienen que girar y ponemos alrededor de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios pues de este modelo? Todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas reconocidas así por el Ministerio de Economía. Esto nos lleva a pensar que estamos hablando de empresas ya en un estado más maduro o más desarrollado, ¿verdad? Porque ya tienen que tener cierto nivel de formalidad. Todas aquellas microempresarias, pequeñas y medianas, relacionadas con el sector agropecuario, que estén inscritas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tienen que obtener un documento que se llama la condición PIMPA. Y también, pues, para todas aquellas organizaciones sociales, pues, lideradas por mujeres, llámese asociaciones de productoras, llámese asociaciones de desarrollo, asociaciones con fines específicos, que sean reconocidas como organizaciones de la economía social por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Tienen que tener algo en común, ¿verdad? Desarrollar actividades productivas de carácter permanente, económicamente viables y sobre todo, pues, generadoras de fuentes de empleo. ¿Qué requisitos básicos o de admisibilidad que llamamos deben de tener tanto las pymes del sector industria, comercio y servicios, o las pymes del sector agropecuario, o las MIPYMES del sector social? ¿Qué requisitos básicos deben tener para acceder al programa? La formalidad se comprueba por cumplir con al menos 2 de estos 3 requisitos. ¿Cuáles me refiero? Pago de cargas sociales, o sea, la empresaria o la sociedad que tenga el empresario, si está organizada de manera jurídica, pues debe estar inscrita en la Caja de Seguro Social como patrono o como trabajador independiente. Debe estar inscrita en tributación directa, o ser contribuyente, y estar al día en sus obligaciones, o bien tener una póliza de riesgos de trabajo. De esos 3 elementos, ya con 2, podríamos decir que la empresa tiene cierto nivel de formalidad que le permite acceder a estos beneficios, tanto financiamiento, avales y garantías, y el tema del acompañamiento. Vamos a detallar un poquito cuáles son ya específicamente esas 3
esas tres herramientas. Voy a hablar en primera instancia del fondo de crédito. El fondo de crédito, pues lo colocamos directamente nosotros, por medio de nuestros ejecutivos. También estamos ya implementando alianzas para colocar un modelo de segundo piso con operadores financieros que tenemos, pues es un proyecto que estamos madurando en estos momentos, ¿verdad? Hoy las operaciones las colocamos nosotros en forma directa. Ahorita vamos a ver algunas características de esos financiamientos. La segunda herramienta es el fondo de avales, como lo explicó mi predecesora. Es una fianza que le damos a esa empresaria o a ese empresario en una entidad financiera, pues para facilitar o dinamizar la colocación crediticia. Es cubrirle parte del riesgo que la entidad financiera valora, y esta herramienta de los avales pues genera inclusión y accesibilidad financiera, porque muchas veces en caso de no existir esos tipos de garantías, pues los bancos niegan el financiamiento por no tener una garantía líquida o preferente para cubrir su riesgo. Y el tema de servicios de desarrollo empresarial o el programa de servicios de desarrollo empresarial son proyectos que presentan las pymes para fortalecer sus capacidades, sus destrezas, para capacitación, para innovación, para adquirir conocimiento. Estos proyectos se presentan directamente en el FODEMIPYME y son valorados por el FODEMIPYME, y por medio de estos proyectos es que se obtiene el acceso a recursos no reembolsables. Ya ahorita voy a explicar el modelo. Vamos a concentrarnos en la parte del fondo de crédito. Estos son los productos que tenemos a disposición actualmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Destaco el producto que está en el centro que dice inclusión financiera. Es un producto que hemos diseñado principalmente para dar acceso a aquellas personas que tradicionalmente han estado excluidas de la banca comercial o de la banca tradicional, ¿verdad? Es un programa muy especial que califican, por ejemplo, mujeres empresarias. Aquí no se les va a pedir garantía, ¿verdad? Sí, se complementa con un programa de acompañamiento. Es obligatorio llevar el acompañamiento con el fin de darle seguimiento pues a la empresa para garantizar el éxito y consolidación de la actividad que se esté financiando. Pues como lo dijo la compañera que inicialmente abrió, lo que se busca es que el financiamiento que otorgamos de verdad haga crecer el negocio, fortalezca la empresa. Y parte del crédito responsable que estamos otorgando es propiciar ese acompañamiento a esa empresa, que la empresa diga, no estoy solo, no estoy sola en el proceso. Acompañar lo hacemos por medio de empresas consultoras que hoy tenemos a nuestra disposición, pues para que ese empresario logre llevar con éxito y logre adquirir esas destrezas o habilidades en los temas administrativos y de gestión que garanticen que llegue a buen puerto. Esos financiamientos, principalmente los del programa de inclusión financiera, tienen un tope de hasta 40 salarios bases, cerca de 18 millones de colones. Naturalmente hay que hacer una valoración crediticia, como se mencionó al inicio, como lo mencionó también doña Margarita. Los deudores deben tener un excelente récord crediticio, es decir, no tener manchas a nivel de lo que llamamos el buró de crédito o la SUGEF, o no tener manchas reputacionales en su carácter crediticio a nivel de lo que llamamos protectoras de crédito. Hoy mucha de la llave para acceder es tener una buena reputación crediticia. Hay que valorar qué significa tener un crédito limpio, ¿verdad? El crédito limpio o el récord crediticio limpio, pues me permite acceder a este tipo de financiamientos. De ahí que la gestión de un crédito responsable o obtener un crédito responsable, tomando en consideración todo lo que se ha expuesto en este webinar, es parte de la clave principal del éxito para las empresarias. Saber administrar y saber cuidar el crédito. En materia de avales, pues el sistema de garantías pues viene a resolver una necesidad, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes han ido a los bancos a pedir y lo primero que se dice es, mira, una garantía hipotecaria? No tengo. Alquilo vivienda. Fiadores, hoy lo digo un poco en son de broma, pero si usted quiere perder la amistad con alguien, pídale que lo fíe. Es complicado conseguir fiadores en este momento. Las garantías mobiliarias hoy tienen bastante incertidumbre a nivel de los bancos, no son del todo pues, deseables por los bancos. Y muchos bancos han recurrido a pedir pues, certificados de ahorro a plazo o back to back. Y yo les digo, mire,
Si vengo a pedir como empresario o empresario un financiamiento es porque lo requiero. Si tuviese ahorros, al rato no me presento a esta ventanilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad resuelven los avales? Pues la poca o nula disponibilidad de garantías que tienen los clientes, que tienen ustedes, señoras empresarias, para presentarle a los bancos. Aún, inclusive, MIPYMES fuertes y MIPYMES ya en etapas de desarrollo, pues carecen de los tipos de garantías que los bancos hoy quieren, ¿verdad? Es aquí donde el sistema de garantías abre una gran posibilidad, genera inclusión y accesibilidad financiera. ¿Por qué? Porque cubrimos parte de ese riesgo crediticio que las entidades determinan que tiene cada deudor cuando se valora una solicitud de préstamo. Por último, el programa de servicios de desarrollo empresarial es un programa de fondos, por decirlo así, no reembolsables, donde nosotros pues acompañamos las micro, pequeñas y medianas empresas en su gestión para fortalecerles, para cierre de brechas, para darles conocimiento, para facilitarles pues adquirir habilidades y destrezas, materia, por poner temas de moda como el marketing digital, como la gestión, por ejemplo, a nivel de estados financieros o contabilidades básicas, conocer los temas a los que me enfrento como empresario o empresaria de cara a la tributación directa o el régimen tributario en este país. Tan importante como asesorarme y conocer cómo se maneja, por ejemplo, la contratación de recurso humano y todo lo que eso implica, desde responsabilidades como patrono, pólizas, riesgos, cargas sociales y todas las reservas de ley que tengo que ir haciendo para tener al día en mi planilla. Podemos colaborar en investigaciones de mercado, investigaciones para nuevos productos. Por ejemplo, me buscan mucho para cómo mejorar la presentación de mi producto. Hay un estudio de marketing que me facilite cómo debo presentarlo para que sea más deseable. Muchas de estas cosas le llamamos intangibles, ¿verdad? Lo tangible lo damos con el financiamiento. Pero esto yo lo llamo que FODEMIPYME tiene la triada importante que ocupa el empresario. Tenemos los recursos para el financiamiento, tenemos las garantías en caso de ser necesario complementar la garantía que el cliente tiene del todo no cubre, y el acompañamiento pues para hacer un financiamiento responsable. Este programa, ¿qué es lo que hace al fin y al cabo de forma integral? Pues buscamos apoyar empresas que ya estén en etapas desarrolladas, ¿verdad? Por ley, no nace para el emprendimiento, nace para ya ideas un poquito más maduras, ya que tengan cierto nivel de formalidad y necesitan acelerarse y necesitan crecer. Eso es lo que hacemos desde el Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Banco Popular. Pues espero haberles llevado un buen mensaje, que aquí hay posibilidades también de financiamiento y esto se puede complementar en gran medida con el programa que presentó también pues, la señora Margarita Fernández de Fideimas, y creo que es un complemento también a lo que viene haciendo y que va a presentar ahora, me imagino, Janet, del sistema de banca para el desarrollo. Muy amables y buenas tardes. Muchas gracias, don Mauricio, por su presentación de FODEMIPYME del Banco Popular. Y vamos a escuchar ya para el cierre, recordarles que les vamos como siempre a mostrar un formulario de evaluación y demás. Entonces, cuando doña Janet termine, me dan un momentito más para ver esa parte con ustedes, para que ojalá las que se puedan quedar nos acompañen. Escuchamos entonces a doña Janet Fonseca del Sistema Banca para el Desarrollo con su presentación. Muy buenas noches, nada más para confirmar que me escuchan y que están viendo mi pantalla. Correcto, ahí está ya en versión pantalla completa. Ok, bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Realmente estos espacios son muy valiosos para pues llevar nuestro mensaje de qué es el Sistema Banca para el Desarrollo, y lo más importante es cómo podemos las mujeres acceder a él, a las diferentes propuestas que tiene. Creo que todos los mensajes que hemos recibido, desde empezando por lo que Natalia nos comentaba, Margarita y Mauricio, creo que es importante mencionar acerca de las oportunidades que existen y de que tenemos que ir a buscar esas opciones, tenemos que investigar, sentarnos, como decía Natalia, y hacer nuestros esquemas y nunca parar, porque creo que ahí es donde está el secreto.
Quisiera compartirles brevemente qué es el sistema de banca para el desarrollo, porque ahí podremos tener más claro a dónde ir y qué buscar también. Bueno, el sistema de banca de desarrollo está integrado por una importante cantidad de diferentes operadores financieros, agencias operadoras, instituciones colaboradoras, por ejemplo, el INA, el IMAS, el MEIC, el MAC, etc. Entonces, muchas entidades forman parte del sistema de banca para el desarrollo y ofrecen sus diferentes productos para fortalecer a las MIPYMES y sobre todo para apoyar en los diferentes proyectos que presentan las mujeres. Este cuadro sí es como un poco muy complejo, pero lo que yo quisiera, mi mensaje con este cuadro, es que hay diferentes fondos. O sea, el sistema de banca para el desarrollo hay desde los bancos privados, que el más famoso de todo esto es el BAC San José. Tenemos 5 bancos públicos privados que trabajan recursos del sistema de banca para el desarrollo. Tenemos los bancos del Estado y el Banco Popular que manejan otro tipo de fondos del sistema de banca para el desarrollo. Y además tenemos los recursos del sistema de banca para el desarrollo que lo manejan alrededor de 40 operadores financieros. De este fondo también tenemos no solamente un fondo de financiamiento, sino que tenemos también un fondo de avales y garantías y un fondo de servicios de desarrollo empresarial y también un fondo muy importante que es el de Capital Semilla, que cumple todos aquellos aspectos que mencionaba Natalia anteriormente. Este fondo de avales también puede ser complementario con el fondo de avales del FODEMIPYME y con el fondo de avales del IMAS. Entonces, hay operadores incluso que manejan de los diferentes fondos y que pues complementan muy bien todos estos recursos y al final pues arman un producto financiero para las pymes y en especial para las lideradas por mujeres. El sistema de banca para el desarrollo está en el tema de financiamiento de crédito, tiene 98 entidades que están desde operadores regulados, como los bancos públicos y el Banco Popular, bancos privados como el BAC, Scotia, la FICE, Promérica, cooperativas de ahorro y crédito como COSICE, Copealianza y mutuales como la Mutual Cartago. También tenemos entidades sectoriales como las cooperativas de café, de arroz, etcétera, que también ofrecen sus créditos y que tienen unas metodologías muy amigables para las personas que trabajan con ellos. También tenemos alrededor de 6 microfinancieras que están ubicadas en todo el país, que trabajan recursos de crédito, como Natalia les mencionaba, con pocos montos un poco más bajos y que también tienen una serie de condiciones particulares y especiales que también pueden podemos acceder recursos del sistema de banca por ahí. También tenemos una red de agentes corresponsales y colocadores. Estos agentes trabajan en conjunto con los bancos privados y bancos públicos, trasladando a su vez recursos para diferentes actividades empresariales. ¿Qué nosotros recomendamos a las personas? Que se acerquen a cada uno de estos operadores financieros porque algunos tienen tasas de interés desde tasa básica y a otros tienen tasa básica más un margen de intermediación. ¿Por qué se da este margen de intermediación? Bueno, porque cada fondo y cada recurso proviene de un fondo diferente y de hecho es que cada uno de estos fondos pues maneja una diferenciación en las tasas. Yo les hice esta presentación para recalcar que cada cual tiene condiciones diferentes. ¿Qué decíamos las pymes? Bueno, que todos los recursos sean a tasa básica y que no le pongan margen de intermediación. Sin embargo, es importante mencionar que muchas veces, bueno, resulta que nosotros atendemos a algunas personas que nos dicen, mire, es que yo todos mis créditos los he manejado con el Banco Nacional y ahí pues donde tengo todas mis operaciones. Pues bien, es importante acercarse a la entidad y decir cuáles son los recursos del sistema de banca que maneja. No todos los bancos manejan de todos los recursos, sino que manejan de diferentes opciones. Entonces es importante acercarse a una oficina especializada en pymes, porque muchas veces las personas dicen, bueno, fui a la oficina del mall,
pero resulta que esa oficina no es la que atiende pymes. Esa no es la entidad que está especializada en la atención de este segmento. Y muchas veces tampoco las personas que están capacitadas para atender este tipo de programas. ¿Qué tiene el sistema de banca para mujeres en temas de financiamiento? Bueno, primero recalcar que todos los operadores cuentan con programas que atienden todos los sectores empresariales. Sin embargo, en los últimos 2 años hemos estado trabajando fuertemente en el que nuestros operadores no solo desarrollen programas especializados para mujeres, sino que también desarrollen estrategias de atención diferenciadas que les permita a más mujeres, pues, que nos expliquen claramente, y no solamente eso, sino que también nos expliquen no solo cómo funcionan programas de crédito, sino también programas de ahorro, de pensiones y otra serie de aspectos que son sumamente importantes para nuestro desarrollo profesional y personal. En cuanto a operadores que tienen programas para mujeres, tenemos Scotiabank. Scotiabank es un programa que el banco es un banco multinacional y seleccionó a Costa Rica como para lanzar este programa que se llama Mujeres Mejor Igual S. Es un programa que ofrece créditos a tasa básica para capital de trabajo, programas de capacitación online, servicios, asesoría, mentoría. Entonces ellos tienen toda una estrategia de atención para las mujeres que tienen recursos con ellos, no solo para la parte de crédito, sino para la atención personalizada en cuanto a capacitación y asesoría. Bueno, el FOFIDE que tiene el Banco Popular tiene su programa para mujeres que se llama BP Empresarias, es uno de los líderes y de los que iniciaron con este programa de mujeres. El Banco Popular ha sido líder en la colocación de estos programas orientados a mujeres con recursos de capital, de trabajo, compra de equipo, crédito y también avales, porque el banco también usa los recursos del FODEMIPYME para otorgar créditos a mujeres con estas líneas. Entonces ahí que es donde vemos que todos los fondos, aunque los veamos aquí separados, pues al final se unen para atención de las mujeres. Luego, otro de los programas que tenemos es el programa de Cosique Mujer, que no solamente está dando financiamiento a las mujeres, sino también seguimiento, capacitación y programas de ahorro. ¿Qué es importante? Bueno, como decía Natalia, muchas veces las mujeres pensamos mucho cuando solicitamos un crédito. No solamente eso, sino que muchas veces solicitamos menos crédito que los hombres. Sin embargo, creo que todos estos programas de capacitación y asistencia técnica nos ayudan muchísimo para valorar qué es lo que más nos conviene, cuáles son los montos que nos convienen, cuáles son los plazos que también debemos hacer. Entonces yo les invito a que por favor se acerquen a los operadores financieros y busquen no solo esos programas, sino aquellos programas de crédito y de ahorro que también ofrecen los operadores financieros. Por otro lado, también, bueno, el programa Adelante Mujeres es un programa genérico que usan nuestros operadores financieros que no solamente también ofrecen una tasa, sino que además ofrecen plazos diferenciados para los créditos otorgados a mujeres. Aquí les tenemos un breve esquema de por qué es importante los operadores y cómo es importante acercarse. Bueno, la empresaria es primero que, como les decía Natalia, hagan un análisis de cuáles sus necesidades, dónde está el operador de su confianza, cuál es su ubicación, cuáles son aquellos operadores financieros que le ofrecen recursos de acuerdo a lo que ella necesita. Y es importante que exploremos también diferentes productos financieros y no solamente quedarnos con el crédito, sino que recordemos que hay otros productos como arrendamiento, descuento de facturas, etcétera, que pueden fortalecer a las pymes y que pueden aprovechar aún más los diferentes recursos con los que contamos. Que cuando nos dirigimos a ese operador financiero, el operador va a identificar si el proyecto que estamos presentando es viable. Si es viable, va a dar trámite a la solicitud de crédito. Si no es viable, pues nosotros les invito también a recurrir al INA. El INA tiene una importante cantidad de programas y productos
que le pueden ayudar a las mujeres a desarrollar adecuadamente su proyecto. El INA forma parte del Sistema de Banca para el Desarrollo y la ley les dice que tiene que dedicar una parte muy importante de sus recursos para la atención de estos segmentos. Entonces, en el INA hay una importante cantidad de programas y productos financieros que nos podrían ayudar muchísimo y orientar para saber cuáles son, adecuar muy bien a nuestras necesidades. Yo me permití seleccionar algunos consejos que nosotros hemos identificado que son muy importantes para cuando solicitamos un crédito. Algunos de nuestros operadores se quejan porque dicen que las mujeres, primero que las pymes, pero en general las mujeres no contamos con cierta información para cuando vamos a solicitar un crédito. Y esto lo considero de gran importancia. Es tener información de nuestra empresa, cuál es la situación que se encuentra, cuál es el impacto que va a causar este crédito en nuestra empresa, cuál va a ser los ahorros que vamos a tener, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventas que vamos a propiciar por ese crédito que estamos haciendo. ¿Cuál es la necesidad real? Muchas veces las empresas dicen, es que el tema es que no tengo recursos de crédito y resulta que cuando vemos es que hay algunas gestiones que no han estado haciendo adecuadamente y no es dinero lo que se ocupa. Entonces sí es importante cuando nos acerquemos a los operadores saber cuál es eso, ver si necesitamos algún apoyo de capacitación y asesoría. Ya vimos que hay operadores que tienen diferentes programas y que pueden financiarnos desde vehículos, capital de trabajo, equipo, pero saber si eso que estamos presentando realmente nos va a impactar. Conocer cuáles son las fuentes e instrumentos financieros es sumamente importante y entender el financiamiento como una herramienta de crecimiento y desarrollo. Cada uno de nuestros operadores le pueden brindar plazos adecuados a las necesidades del plan de inversión que está desarrollando la pyme. Pero ¿qué es importante tener claro? Tener claro qué es lo que vamos a hacer y en ese operador saber cuál es la necesidad y explicarlo adecuadamente con el operador financiero. Yo les invito, nosotros en nuestro sitio web sbdcr.com tenemos la lista de nuestros operadores. Incluso tenemos la lista, la persona contacto en el operador financiero. Como les decía antes, a veces llegamos a un mall y resulta que la persona no tenía toda la información. Entonces, ahí les invito también, acá les vamos a compartir también mis datos, mi correo electrónico, mi número, para que ustedes nos puedan contactar y decirles, mire, es que en realidad fui, no me atendieron, o vea, tal vez no estoy entendiendo claramente cómo funciona y entonces nosotros con muchísimo gusto les podemos atender en la parte de financiamiento. Ahora les voy a explicar cómo funciona el tema de capital semilla. Como Natalia nos explicaba anteriormente, el capital semilla tiene varios usos, pero es importante para saber que cuando estamos iniciando un proyecto, para un prototipado de un producto que queremos desarrollar, para una prueba de mercado de algún servicio que deseamos promover, o para probar, hacer un estudio acerca de un bien que estamos por traer al mercado. En el sistema de banca de desarrollo tenemos 11 agencias operadoras. Estas funcionan igual como los operadores financieros. Cada una de estas agencias operadoras trabaja un nicho de mercado en particular. Y entonces es importante que nos podamos acercar. Nosotros tenemos en nuestro sitio web una parte que se llama Semillas de Transformación, porque realmente vemos que estas agencias operadoras son semillas que siembran en todo el país en los empresarios para hacerlos florecer y desarrollarse. Entonces tenemos operadores tanto en la región sur, hay operadores que trabajan, por ejemplo, todo el tema de innovación, traemos operadores que trabajan en el tema de comercialización o de trabajo también en arte. Por ejemplo, Celien es uno de nuestros operadores que trabaja todo el tema de emprendimientos culturales. Entonces, yo les invito a que
estudien cada uno también de estos operadores, agencias operadoras, y descubran cada una de estas cosas que ofrecen. Recordemos que estos recursos son no reembolsables, es la parte más importante que decir. Significa que lo podemos usar, pero ¿cómo se siente pagado el país, el sistema de banca de desarrollo, cuando da estos recursos no reembolsables? Bueno, cuando desarrollamos adecuadamente este prototipo, cuando lo probamos, recordemos que aquí se vale fallar, no importa si acá no vamos a obtener el financiamiento, el beneficio adecuado, o probamos y no es lo que pensábamos, pero sin embargo lo importante es que lo hagamos, lo concretemos, que podamos utilizar esos recursos adecuadamente y pues potenciar. Estos operadores financieros ofrecen capital semilla puesta en marcha, capital semilla fortalecimiento y capital para desarrollo. Actualmente tenemos diferentes operadores abiertas, con concursos abiertos. Está Constelar, que es nuestro operador que trabaja, nuestra agencia que trabaja todos los temas STEM para comunidades de mujeres que desarrollan proyectos, y se dan recursos no reembolsables hasta por 6 millones. Con AED tenemos un programa que se llama Mujeres Crecen y Fondo Mujeres Empresarias, que se da de 1 a 3 millones y el otro hasta 9 millones. Pero lo que es más importante es revisar nuestro sitio web siempre, y nuestras redes sociales. Siempre estamos publicando cuáles son los operadores y las agencias que tienen programas o concursos abiertos, de forma tal que puedan postularse, o bien buscar el apoyo y la asesoría que ellos tienen. Básicamente esa sería nuestra presentación. Con muchísimo gusto se las vamos a compartir, y con también nuestros contactos para que ustedes puedan contar y pues hacer las preguntas que consideren. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Janet, dando voz a la Banca para el Desarrollo, Sistema Banca para el Desarrollo. Y bueno, con esto vamos ya cerrando nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir, doña Janet, si usted nos ayuda a dejar de compartir lo que está en pantalla para poder, bueno, creo que yo puedo compartir sobre eso. Aquí lo estoy haciendo. ¿Se ve, Glory, ya lo de evaluación de la sesión? Muchas Sí. gracias. Perfecto. Agradecerles, ya voy a dar la palabra para ver si Gloriana nos tiene algún comentario, pero bueno, de mi parte recordarles que esta sesión, como todas, nos gustaría que nos apoyen completando la evaluación. El compañero Augusto nos va a colocar, o ya nos colocó de hecho, en la parte de preguntas y respuestas sobre una respuesta a un comentario que generó Ileana Rojas a las 6:17, a las 6:44, Augusto nos colocó el formulario para evaluar esta sesión. Entonces les agradecemos muchísimo que nos apoyen con eso. Las presentaciones, la base de datos que vimos, los contactos de las personas que estuvieron presentándonos en estos últimos minutos van a hacérselas llegar por medio de correo electrónico, en el correo en el que ustedes se inscribieron para sumarse a este webinar. Entonces, para que sepan que les vamos a estar haciendo llegar el material por medio de correo, todo lo que tuvimos hoy, para que puedan obtener toda la información y repasar sobre todo. De mi parte, muchas gracias por su tiempo y su disposición, y les cedo la palabra a Gabriela o a Gloriana de Oro Mujeres, que nos ayudan con el cierre. Muchas gracias, Natalia. Bueno, adelante, Gaby. No, solo decirles muchísimas gracias, y gracias por quedarse con nosotras, aunque duramos un poco más. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias.